agradezco mucho la presentación y también agradezco a la Asociación Mexicana de Patología la oportunidad para presentar un trabajo que venimos realizando en el hospital donde actualmente laboro. El nombre del trabajo se llama Prevalencia de marcadores comunes de trombofilia en nuestro centro médico ABC. Como nosotros sabemos, la trombofilia es la predisposición a formar coágulos de manera inapropiada, el cual puede llevarse a cabo por factores genéticos adquiridos o por la interacción más comúnmente entre ellos dos. La importancia radica en la incidencia que tiene este problema en la población, que se ha estimado una incidencia de 1 a 2.500 a 1 a 5.000. Y el promedio es de presentar algún evento trombótico aumenta a mayor edad en las personas. El objetivo de nuestro estudio era conocer la prevalencia de los marcadores de trombosis que nos solicitan en laboratorio, ya que es una forma de ayudar al médico a establecer factores que pudieran ayudar al paciente para prevenir algún evento. El tipo de estudio fue un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal y observacional. El diseño estadístico fue mediante un estudio de prevalencias. La población fueron todos aquellos pacientes a los que se les realizaron algún marcador de trombosis durante el periodo de estudio. El lugar es en el Laboratorio de Patología Clínica del Centro Médico ABC. El periodo de análisis fue del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2013. La fuente de obtención de datos fue nuestro sistema de laboratorio, que es el sistema TIMSA, y la base de datos se analizó mediante un programa de Excel. En cuanto a los criterios de inclusión, se anexaron todos los pacientes a los que se les solicitaron marcadores de trombosis por laboratorio, tanto internos como externos. Los criterios de exclusión fueron determinaciones subsecuentes a aquellos estudios que estaban incompletos, inconclusos o que nos derivaban de otros laboratorios o convenios. En cuanto a las variables estudiadas, eran demográficas, únicamente incluimos edad y sexo, y las variables dependientes fueron los marcadores de trombosis que a continuación voy a mencionar. Los marcadores de trombosis que incluimos fueron los que consideramos más comunes: la proteína C, tanto funcional como antigénica, proteína S, funcional y antigénica, antitrombina 3, funcional y antigénica, las diferentes mutaciones, que es la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protrombina y la mutación de la metiltetraidofolato reductasa, así como niveles de homocisteína. El anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anti-beta-2 glicoproteína, niveles de factor 8, los fragmentos 1 y 2 de la protrombina y la resistencia a la proteína C activada. En cuanto a las escalas de medición, aquí les muestro un cuadro donde vienen las diferentes metodologías y los rangos que nosotros consideramos como un marcador positivo. Hay algunos estudios que no procesamos en nuestro laboratorio y los enviamos a un laboratorio de referencia, que es Quest Diagnostic en Los Ángeles, California. En cuanto a los resultados, en el periodo de estudios se analizaron 20.999 estudios y se tuvieron que excluir 5.514, quedando un total final de 15.485. El número de pacientes a los que se les solicitaron todos estos estudios fue de 3.893. La relación estudio-paciente fue de 3.4. En cuanto al total de estudios solicitados, el que predominó más fueron los niveles de homocisteína, seguido de la antitrombina 3 funcional y el anticoagulante lúpico. El resto corresponde a anticardiolipinas y el menos solicitado fue la protrombina en el fragmento 1 y 2. El rango de edad fue muy amplio, fue de pacientes que teníamos de 2 días de nacido hasta 95 años y la población que presentó el mayor número de marcadores fue en la edad en el rango entre 40 y 95 años. El estudio más solicitado en población pediátrica fue buscando deficiencias que la proteína C, proteína S, antitrombina 3 y niveles de factor 8. El más solicitado en la población adulta fueron niveles de homocisteína, está también la antitrombina 3 y el anticoagulante lúpico. En cuanto a la distribución por género, predomina el género, los estudios solicitados en pacientes femeninos, que corresponde a un 56.9%, en hombres corresponde al 43.1%.
En cuanto a la población femenina, el estudio más solicitado en nuestro laboratorio fue el anticoagulante lúpico, como era de esperarse, seguido de niveles de homocisteína y la antitrombina 3 funcional. En cuanto a la población masculina, también predominó la determinación de niveles de homocisteína, seguida de antitrombina 3 funcional y el anticoagulante lúpico. El resto corresponde al 48.9% de los estudios solicitados. En cuanto a los marcadores positivos, obtuvimos una mayor prevalencia de la mutación de la metiltetraidofolato reductasa, de un 90.6% de nuestra población. Sin embargo, el 27.6% corresponde a homocigotos, seguido de la antitrombina 3 funcional, que tuvo una prevalencia en 33.1% y de niveles de factor 8. El resto, la proteína C antigénica coagulométrica, corresponde al 22.8%, y aquí quiero destacar también el factor 5 de Leiden, que tuvo una prevalencia de 14.5%, aunque es menor en población o en homocigotos, que solamente es un 0.5%. En cuanto a las diferentes mutaciones de la metiltetraidofolato reductasa, los homocigotos únicamente tuvieron una prevalencia del 27.6%. En cuanto a heterocigotos, tuvimos un número de casos de 216 y tuvimos también población de heterocigotos compuestos, dando un total de 443. En cuanto a la mutación del factor 5, tuvimos una población homocigota, una prevalencia del 0.5%. En cuanto a la mutación del factor 2, también una población homocigota de 0.3, que como vamos a ver más adelante corresponde o se parece mucho a los diferentes reportes que han hecho en otros artículos. En cuanto a los niveles de homocisteína, encontramos mayor prevalencia los pacientes se encontraban en su mayoría con riesgo bajo, que es menos del punto de corte, que es 30. En riesgo alto únicamente encontramos a 1.6 de nuestros pacientes, y de esto lo relacionamos con la mutación. Únicamente se le realizaron estudios de mutación a 3 pacientes, encontrando 2 heterocigotos y un homocigoto. Tenemos en nuestro laboratorio una población muy diversa, tenemos gente que llega del extranjero y tenemos también población mexicana. Por eso era nuestro interés saber qué tan frecuentes eran los marcadores de trombosis en nuestra población. La prevalencia de marcadores hereditarios es similar a la reportada en otra literatura en población mexicana, aunque en nuestra población la mutación del factor 2 mostró mayor prevalencia. La mutación de la metiltetraidofolato reductasa es la más frecuente en nuestro medio, como se ha reportado en otros artículos, y la determinación de homocisteína es el marcador más solicitado en nuestro medio, seguido del anticoagulante lúpico en la población femenina. Sin embargo, en este estudio no se pudo realizar la diferenciación entre factores adquiridos o hereditarios en las pruebas de deficiencia de proteína C, proteína S y antitrombina. La siguiente fase del estudio va a consistir en la revisión de los pacientes con marcadores positivos y que han tenido algún antecedente de trombosis para poder aterrizar ya los resultados. Agradezco mucho la oportunidad para haber presentado mi trabajo.